las definiciones que fuimos viendo en la sesión anterior. Vimos cuando una cadena cinemática era abierta, cerrada, vimos este mecanismo de 4 barras, contamos las barras y vimos unos videos con las barras, que es lo que entendíamos por barras, y los movimientos que obteníamos. Presentamos esta ecuación con la que calculábamos los grados de libertad y la aplicamos a ese mecanismo de 4 barras que ustedes habían visto que por inspección tenía un solo grado de libertad, y luego lo aplicamos a un mecanismo también de 4 barras, pero esta vez con una cadena cinemática abierta en la que también por inspección eran 3 los grados de libertad y lo logramos encontrar con esta ecuación. Luego tuvieron como ejercicio ver cuántos grados de libertad tenía cada uno de estos dos casos, el primero 0 grados de libertad y el segundo 1 grado de libertad. Y lo que aparecía aquí interesante, que una unión en la cual se permitían 2 tipos de movimiento, el de rotación y el de traslación, la podíamos separar en 2 uniones, una que solamente permitiera rotación y otra que solamente permitiera traslación, de manera de agregar una nueva barra que no existe en el mecanismo original, pero que nos va a permitir determinar las velocidades en forma más sencilla y ordenada. Por lo tanto, están estas dos alternativas y cuando vayamos a resolver un ejercicio, ustedes van a ver cuál es la ventaja y desventaja de una u otra y podrán tomar la decisión sobre de qué manera resolver estos ejercicios. Luego, esto es archiconocido para ustedes, ¿verdad? Encontrar la velocidad de un punto respecto a otro. Esto no es ningún misterio, ¿verdad? Lo hicieron en dinámica. El problema que sí hemos detectado en este curso es que históricamente da la impresión de que efectivamente aprueban dinámica porque plantean las ecuaciones, pero podría ser que no hay un entendimiento de qué es lo que se está resolviendo, porque a la hora de visualizar cuál es una velocidad u otra, presentan un sinnúmero de dificultades. Y por eso les quise hacer un paso fundamental del álgebra vectorial en el cual no se pueden equivocar, que es diferenciar lo que es decir que un vector A es igual a un vector B más un vector C, de lo que es sumar 3 vectores D más E más F y que eso sume 0. Recuerden, fundamental de esto, el origen, eso que está ahí, este lado de la ecuación parte aquí un 0 imaginario, ¿verdad? 0 más A, partimos del 0, sumamos el vector A, llegamos a este punto. Y eso debe ser igual a un 0 imaginario también que tenemos aquí, por lo tanto partimos del origen más un vector B, más un vector B, y luego sumamos un vector C. Ese vector C se lo estamos sumando a un vector B. Por lo tanto, tenemos que partir dibujando ese vector C desde donde termina el vector B y llega a algún lugar. Ese lugar es el vector A. Por lo tanto, tiene que llegar hasta la punta del vector A que está medido aquí desde 0. Luego dibujamos eso también para este otro caso en que sumamos 3 vectores y la suma de esos 3 vectores es igual a 0, por lo tanto el vector D se lo estamos sumando aquí a un 0, por lo tanto partimos del origen, avanzamos en el sentido de ese vector una distancia igual a la magnitud de ese vector, luego al sumar el vector E a ese vector D lo sumamos desde la punta de ese vector D, avanzamos, ¿verdad?, en el sentido que corresponde y en la amplitud que corresponde, y luego sumamos un tercer vector y llegamos acá hasta el origen 0. Vean ustedes que estos dos dibujos son distintos, en uno llegamos hasta 0, en otro llegamos hasta A por 2 caminos distintos. Ahora, a partir de dibujar una serie de vectores, vamos a poder construir un polígono de velocidades. Ese polígono de velocidades es un dibujo que nos indica las velocidades de todos los puntos de un mecanismo. Por lo tanto, nosotros en esa representación gráfica lo que vamos a encontrar va a ser una serie de puntos que van a estar ubicados en una posición que representan la velocidad que tiene cada uno de esos puntos. Históricamente yo les pasaba un dibujo que teníamos este disco, en este caso no lo voy a hacer en este momento en el computador, se los voy a mostrar después en el siguiente ejercicio. La idea es que lo hagan ustedes. Entonces tenemos ese disco articulado en esta posición. Por lo tanto, aquí está dibujado ese disco en distintas posiciones posibles que puede tomar, debido a que yo lo puedo mover tomándolo de este extremo y rotándolo en sentido antihorario y horario. Por tanto, ustedes ya visualizan cómo es el movimiento.
a partir de cómo es el movimiento, yo puedo dibujar los vectores velocidad de algún punto en particular de este disco. ¿Qué vamos a hacer? Seleccionar, por ejemplo, dos puntos de ese disco, de ese dibujo, que es una representación gráfica, el punto A que está aquí. Entonces vamos a ver cuál es la velocidad de ese punto y dibujar el vector. Entonces, si este disco rota respecto a este punto, que es una bisagra, entonces al rotar y estar rotando con esta velocidad angular instantánea en ese momento, necesariamente mi velocidad lineal de ese punto va a ser un vector en esa dirección, esa va a ser la velocidad de A, obviamente esto es un ángulo recto. Al mismo tiempo, en el punto B, yo voy a tener también una velocidad B, acá estará la velocidad A, también un ángulo recto aquí, pero vean que es el mismo disco a la misma velocidad de rotación, porque esto es un rígido y está a un radio mayor. Por lo tanto, el vector velocidad debe ser de mayor magnitud que el vector velocidad A, que es un punto que está más cercano a ese punto de rotación. Entonces, ahora yo podría hacer eso para cualquier punto en el perímetro de este disco. Aquí, por ejemplo, sería una velocidad muy baja. Aquí también muy baja. Este punto de aquí también tiene una velocidad, pero es una velocidad igual a cero. Este punto de aquí también tiene una velocidad. Y así yo podría llenar de flechas ese dibujo. Eso que está ahí es lo que se muestra acá. Para dos puntos en particular, el punto A y el punto B, y aparece una condición geométrica bien interesante y que ustedes van a poder incorporar cada vez que hagan una representación gráfica como esta. ¿No es cierto que la velocidad, yo podría dibujar aquí la velocidad y aquí la distancia al centro de rotación? Y vean ustedes que la magnitud de esa velocidad, ya no la dirección ni el sentido, pero la magnitud debe ser igual a omega multiplicado por esta distancia RA. Por lo tanto, si yo estoy a una distancia RB que es el doble de RA, entonces tendré una velocidad lineal, la magnitud, igual al doble que la de A, porque estos dos vectores, posición, tienen la misma velocidad angular omega de este cuerpo rígido, por lo tanto omega cruz R, la magnitud va a ser omega por la distancia R. Eso si yo lo dibujo acá, entonces omega por R es esta recta de aquí. Y si la distancia RA, aquí está 0, aquí está RA, es esa, entonces la magnitud del vector va a ser esa. Y si la distancia RB es esta, entonces la magnitud del vector va a ser esta otra de acá. Eso nos permite que yo con un transportador puedo tomar esta línea y aquí generar un ángulo cualquiera, 15 grados por ejemplo, y tirar una línea, hacer lo mismo acá, tirar una línea respecto a RB ahora, los mismos 15 grados, y lo que estaría dibujando sería dos veces este mismo triángulo, porque estamos con los mismos 15 grados. Por lo tanto, ustedes van a poder encontrar rápidamente, si es que definen primero una magnitud del vector de A. Imagínense ustedes tienen este dibujo aquí. Y acá simplemente dibujan un vector de velocidad de A hasta ahí. Por lo tanto, ustedes ya definieron esa pendiente, que es esta. Luego yo copio esta distancia RA acá y copio esa misma distancia aquí. Esa misma distancia es la magnitud del vector arbitraria que yo dibujé. Y luego, por lo tanto, puedo dibujar ese triángulo. Este ángulo que está aquí es el mismo ángulo que está acá. Este de aquí y este de acá. Y que representa la velocidad angular omega, la velocidad angular omega. Por lo tanto, yo inmediatamente, sin haber hecho ningún cálculo, puedo decir que si la magnitud de la velocidad de A es esta, entonces necesariamente la de la velocidad de B, la magnitud de la velocidad de B, es esta otra de acá. Y pueden dibujar ese vector, ¿por qué? Porque conocen esa magnitud en relación a esta, y conocen que omega cruz R debe ser perpendicular a esa distancia RB. ¿Por qué? Porque omega es un vector que sale o entra del plano. Ahora, clave de esto es que ustedes con ese primer dibujo que hicieron definieron una escala. Eso es importante, porque dijeron, bueno, supongan que yo conozco esta distancia, RA. Esa distancia RA podría ser 1 centímetro. Y conozco la velocidad angular, son 2 radianes por segundo. Por lo tanto, esa distancia que está ahí, esta, significa que hay
2 centímetros por segundo de velocidad. Y ahora yo comparo esa distancia con esta otra de acá, tomo una regla, veo cuánto mide en el papel. Supongamos que esta distancia mide 2,3 centímetros y esta otra distancia de acá mide 1,8 centímetros. Esa distancia, 1,8 centímetros, es la velocidad de A, que es igual a los 2 centímetros por segundo. Por lo tanto, ¿cuál será la velocidad de B? Simplemente dividir 2 por 1,8 y multiplicarlo por 2,3 y eso nos da la escala y aquí vamos a tener una velocidad que puede ser, vamos a hacer el cálculo, que teníamos los 2 centímetros por segundo, lo dividimos en 1,8 y lo multiplicamos en 2,3. Obviamente, bueno, no lo medí, así que no va a dar exactamente el mismo valor. Después está bien dibujado, eso nos da 2,6 centímetros por segundo. Vean ustedes que sin hacer ningún cálculo, sin hacer ninguna formulación de ecuaciones, sin resolver un producto cruz, yo ya sé cuál es la magnitud de esa velocidad, ya sé su dirección, ya sé su sentido. Entonces aquí empieza a verse cuál es el objetivo de resolver estos ejercicios de esta manera. Es que a partir de la forma del mecanismo, ustedes van a ir desarrollando un sentido común de movimiento en el que van a poder visualizar esta relación entre velocidades de un punto y otro del mecanismo y lo van a poder dibujar en distintas posiciones y poder tener una percepción gráfica tanto de esas velocidades, después aceleraciones. Por eso creemos que es muy útil. Esos vectores que están ahí es la velocidad de A y la velocidad de B. Y esas son velocidades absolutas. Es decir, esa velocidad de A, si yo estoy en el sistema inercial, fuera de ese disco, y veo cómo son esas velocidades, yo tengo esa velocidad de A que tiene esa dirección, ese sentido y esa magnitud. Y lo mismo con la velocidad de B. Recuerden cómo dibujamos un vector A. Lo que hicimos fue definir un origen y luego dibujamos ese vector. Tenemos aquí la referencia 0, por lo tanto aquí vamos a dibujar la velocidad de A y también vamos a dibujar la velocidad de B, que no va a ser otra cosa es que copiar estos vectores S y S y llevarlos hasta este gráfico A. Solamente eso. Aquí empieza a aparecer algo interesante. Cuando empecemos a hacer estos dibujos, aquí está la velocidad de A respecto a B. Y yo la puedo medir en el papel, ocupar una escala y saber su magnitud, dirección y sentido. Entonces, vayan visualizando que lo que vamos a ir buscando va a ser un dibujo que nos represente las velocidades de todas las barras del mecanismo y vamos a ir encontrando características cinemáticas que nos interesen. Velocidades relativas de deslizamiento, aceleraciones de deslizamiento, aceleraciones de un punto en particular como el centro de masa, etc. Esos dibujos que acabo de hacer están aquí bien hechos y pueden ver cómo efectivamente yo dibujo el vector de A, el vector de B son exactamente iguales que los vectores que dibujé aquí sobre el dibujo del mecanismo, de esta barra rígida que rota respecto a este punto, y aquí atrás yo les había dicho que podíamos hacerlo con cualquier punto del perímetro y si lo dibujamos para cualquier punto del perímetro, es decir, vamos agregando puntos intermedios, aquí, 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 aparece algo muy interesante y es que yo logro dibujar ese mecanismo con una escala distinta que quedó definida por ese primer vector que yo dibujé, velocidad de A. Y resulta que el dibujo es exactamente igual que la barra original, pero girado 90 grados en la dirección de rotación omega. Entonces ahí yo empiezo a ver, bueno, en realidad si yo en algún momento quisiera conocer la velocidad de este punto que está aquí, bueno, yo simplemente ahora busco ese punto acá y digo, bueno, esa velocidad es ese vector. Lo dibujo acá, por ejemplo. Y efectivamente cumple con que es perpendicular acá y tiene el mismo ángulo que hemos definido para esa velocidad de A y esa velocidad de B. Obviamente ese dibujo va a quedar de distinto tamaño dependiendo de cuál sea ese primer vector que decidimos dibujar, en el cual imponemos una escala. Nosotros imponemos esa escala al hacerlo de esa manera. Por lo tanto, las escalas son distintas. Primero que nada porque esto es una posición, es el plano, por ejemplo, y esta es una velocidad. Por lo tanto, aquí, en esto, nosotros encontraríamos una escala en la que 1 centímetro medido en el papel o en la pantalla es igual a 1 centímetro en la realidad, es decir, el mecanismo real, eso es una escala de 1 es a 1, por ejemplo.
podría ser 10 centímetros y es una escala de 1 a 10. Mientras que acá la escala es que 1 centímetro del papel o de la pantalla es igual a algo, pero en centímetros por segundo. Puede ser 1, pueden ser 2, 3, pero fíjense que la escala es distinta. Es decir, esta podría ser 1 centímetro, es 1 centímetro por segundo, esta otra de acá es 1 a 1 porque los centímetros aquí se cancelan, y ustedes, si conocen, han visto algún mapa alguna vez, las escalas se muestran de esa manera cuando están en la misma unidad. 1 es a 10.000, 1 es a 5.000, 1 es a 1.000, 1 es a 100.000. Así que ojo con eso, muchas veces sienten la necesidad de dibujar en la misma escala de distancia, 1 es a 1, la escala de las velocidades. Y eso no es necesario que sea así, tienen que hacerlo dependiendo de que les quede todo esto dibujado en un papel o en una pantalla donde les quepa el dibujo, y eso significa que lo pueden escalar todo lo que quieran. Es decir, va a estar correcto cualquiera de estos dos dibujos, solamente que en esto 1 centímetro del papel va a ser igual a 10 centímetros por segundo, y acá el mismo centímetro de papel ahora no va a ser 10 centímetros por segundo, sino que va a ser bastante menos, supongamos que son 4 centímetros por segundo. Son escalas distintas que tenemos, eso puede suceder, no tienen que sentir que eso puede ir a ser algún error. Se los comento porque esto sucede constantemente, para que no vayan a cometer algún error de este tipo. Otro punto importante es que este dibujo tiene un error. Ustedes ahora ya saben que estos dos dibujos son polígonos de velocidades, saben que representan las velocidades de todos los puntos de ese mecanismo, y como resultado obtenemos una figura en el plano de velocidades que es igual a las barras, pero girado 90 grados. Alguien que haya detectado el error, algo que les parezca raro de esos dos polígonos de velocidades, que bueno, es el mismo pero escalado, recuerden que representan la velocidad que tenemos en cualquier punto de las barras rígidas que forman ese mecanismo. Por lo tanto, los vectores velocidad deben estar incorporados en este dibujo. ¿Qué error entonces tienen esos dos polígonos de velocidad? Yo ahora les pregunto, ¿cuál es la velocidad de este punto? Esa es una bisagra que está fija al sistema inercial, no se mueve. Por lo tanto, esa velocidad es cero, igual que esta, igual que esta, igual que esta, igual que esta. Por lo tanto, este pasador que está dibujado aquí no debería estar dibujado, porque su velocidad de cualquier punto es cero. Eso no significa que no lo podamos dibujar en el polígono de velocidades. Eso significa que si todos los elementos de esa barra rígida, que es esa bisagra, tienen una misma velocidad, en un plano en el que se representan las velocidades, vamos a tener un solo punto en el cual están contenidas todos esos puntos. Por lo tanto, no hay que dibujar este elemento, y lo que hay que hacer es que aquí, donde la velocidad es igual a cero, en ese punto está contenido todo el dibujo de la estructura que soporta la bisagra. Eso es importante. Eso nos va a pasar varias veces, por ejemplo, cuando, si nosotros suponemos un auto que va a 110 kilómetros por hora en esa dirección, entonces cuando nosotros tengamos un plano de velocidades donde dibujamos las velocidades de cualquier punto de ese auto lo dibujamos en un punto, y está aquí, donde tenemos los 110 kilómetros por hora. Entonces, cuando solamente se traslada y no se traslada y rota, vamos a encontrar que esas barras van a estar contenidas en un punto, a pesar de que en el dibujo original no son un punto. Eso nos permite hacer la siguiente reflexión, que es importante hacerla. Nosotros vamos a dibujar el polígono de velocidades que corresponde a la representación gráfica en el plano de velocidades, de las velocidades de cualquier punto de este mecanismo. Ese mecanismo tiene varias barras. Van a haber barras que se van a mover más rápido que otras. Por lo tanto, lo que vamos a tener es que las distintas barras van a estar amplificadas por valores distintos para su dibujo. Entonces, por ejemplo, en este caso, tendríamos el caso extremo en que está reducido a un punto solamente la ubicación de una barra en particular, mientras que la otra barra, que tiene una velocidad que no es constante, sí está dibujada. Ahora imagínense ustedes esto de aquí estuviera en un carro con ruedas y se estuviera deslizando en esta dirección a 10 kilómetros por hora.
Entonces lo que tendríamos es que si este es el 0, hacia abajo, a una distancia de 10 kilómetros por hora, tendríamos contenido ese punto en el que está todo el carro, incluido la bisagra, y después aquí arriba vendría este círculo con la escala correspondiente. Entonces la diferencia sería pasar de esto, en el que ese círculo estaba con un punto de velocidad 0, a que ahora ese punto de velocidad 0 ya no tiene velocidad 0, sino que tiene velocidad vertical hacia abajo, constante, igual a 10 kilómetros por hora. Y ahora está dibujado acá, pero obviamente siempre y cuando se mantenga la escala, obviamente. Entonces, vean ustedes la utilidad que tiene esto. Obviamente, en un caso tan sencillo como este, probablemente no le ven la utilidad. Así que yo lo que les voy a pedir va a ser lo siguiente. Vean este mecanismo de 4 barras. Este es un mecanismo de 4 barras de una cadena cinemática cerrada, muy similar al video que vimos de YouTube, en el que había una manivela y yo hacía girar una de esas barras. Esa barra que gira sería la barra número 2. La hago girar a una velocidad angular que voy a llamar omega 2 porque es la velocidad angular de la barra 2. Y yo les pido que estén 10 minutos tratando de encontrar el polígono de velocidades de este mecanismo. Lo importante es que ustedes puedan copiar este dibujo, no importa que quede exactamente igual. Lo pueden calcar, por ejemplo, de la pantalla, lo tienen disponible en un PDF que yo les subí hoy, lo pueden descargar de ahí, pueden copiar la imagen si es que quieren trabajar en el computador. Yo les sugiero probé el calcar el dibujo desde la pantalla, como tiene alto contraste las líneas negras sobre el fondo blanco, entonces es fácil calcarlo y pueden dibujar. La idea es que sin revisar cómo se hace, traten de, a partir de lo que acabamos de ver con ese caso de la barra disco, dibujar el polígono de velocidades de este mecanismo, que no es otra cosa que dibujar en un plano de velocidades dónde está la barra 2, dónde está la barra 3 y dónde está la barra 4. La barra 2 debiera ser evidente para ustedes porque es exactamente igual a lo que vimos anteriormente, solamente que en vez de definir varios puntos del perímetro de esta circunferencia, de este disco, definimos una línea recta. Y esa es nuestra barra 2. Por lo tanto, podemos encontrar la velocidad de este punto, de este punto, de este punto, de este punto. Eso es lo que tienen que hacer y por lo menos eso deberían poder hacerlo sin ningún problema. Y después traten de dibujar la barra 3 y la barra 4. Traten de resolverlo porque van a detectar al resolver este problema sencillo cuáles son las dudas que van a ir teniendo y lo resolvemos en un momento. Así que les dejo este dibujo y volvemos en 10 minutos más para darles la solución. Bien, regresamos, probablemente varios empezaron a trabajar, ¿verdad? Importante que nos vayamos entrenando en esta nueva forma en la que vamos a trabajar, que es, por ejemplo, calcar desde la pantalla o tomar el PDF que se le subió, hacer una impresión de pantalla y después dibujar sobre ese dibujo, sobre algún programa. Ahí ustedes van decidiendo de qué manera es más cómodo para ustedes. Obviamente, para encontrar qué se les hace más fácil, tienen que probar esas alternativas, o si no, no lo van a saber hasta el certamen, y la idea es que en el certamen ya estén claros de qué manera sienten que van a poder rendir mejor. Entonces vamos a partir. Entonces nosotros, cuando tenemos el dibujo hecho y cuando en el fondo tenemos el plano del mecanismo, uno parte suponiendo que la geometría es conocida. Y efectivamente es conocida, ¿por qué? Porque tienen el dibujo y tienen una escala. Esa escala en un certamen se les puede entregar como la distancia OA es igual a 50 centímetros, la distancia OA es igual a 3 centímetros, o que la escala del dibujo es 1:1. Por lo tanto, si ustedes miden en el papel 1 centímetro, significa que esto es 1 centímetro. Por lo tanto, conocemos la
geometría. Y se les entrega el valor de omega 2, que podría ser 1 radian por segundo, 2 radianes por segundo, lo que fuera. Normalmente, para que sea fácil desde el punto de vista de las multiplicaciones y no tengan que no existan errores en multiplicar escalares, ¿verdad? Se les da un valor sencillo, 10 radianes por segundo. Entonces ustedes, si tienen que esta distancia son 2 centímetros y que omega 2 es 10 radianes por segundo, ustedes saben inmediatamente que tenemos 20 centímetros por segundo la velocidad de este punto A. Este punto A, vean ustedes que pertenece a una barra 2 que rota respecto al sistema inercial respecto a este punto. Por lo tanto, su velocidad absoluta es este vector de aquí, que es perpendicular a esa distancia. Aquí otra dificultad que a veces sucede es que ustedes interpretan con que es perpendicular a la forma de la barra, pero no es a la forma de la barra, sino que es a este trazo que está aquí, de O hasta A, que podría tener la forma de la barra o no. Así que ahí tenemos la velocidad de A dibujada, y eso, si está dibujado ahí, nosotros podríamos decir, este es el origen. Por lo tanto, nosotros teniendo aquí el origen, esta es la velocidad de A, para dibujar la velocidad de la barra 3 completamente, yo voy a decir, bueno, voy a dibujar la velocidad de B ahora. Porque recuerden que ¿qué hicimos para dibujar las velocidades de ese disco? Fue encontrar varios puntos del disco, del perímetro que definía la forma del disco, y dibujar el polígono de velocidades que me permitiera dibujar la forma de esa barra ahora en un plano de velocidades. Entonces vamos a tratar de hacer eso. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo conozco ya la velocidad de B? Y resulta que la velocidad de B es la velocidad de un punto que pertenece a la barra 3. Y el punto A, que está aquí en el centro de esa bisagra, es un punto que se mueve como si perteneciera a la barra 2 y a la barra 3 al mismo tiempo. Por lo tanto, si yo encuentro la velocidad de B, podré dibujar entre A y B la velocidad de todos estos puntos. ¿Qué hago para encontrar la velocidad de B? Cuando ustedes tienen la velocidad de dos puntos de una misma barra rígida que no se deforma, entonces tenemos que la velocidad de B es igual a la velocidad de A más omega cruz R punto, que es la velocidad con la que se acercan o se alejan estos dos puntos. Como están en el mismo cuerpo rígido, esa velocidad con la que se acercan o se alejan es cero, y por lo tanto lo único que tienen que sumar a la velocidad de A es omega 3 cruz esta distancia. Omega 3 puede ser horario o antihorario. Eso significa que entra o sale del plano. Un vector que entra o sale del plano, cruz, este vector distancia AB, tiene dos posibilidades, que sea hacia allá o hacia acá. Y eso dependiendo del sentido de omega 3. Pero cualquiera sea el sentido, lo que no va a cambiar nunca es que es perpendicular a esta distancia AB. Por lo tanto, si yo debo sumar a la velocidad de A la velocidad de B respecto a A, que es omega 3 cruz AB, lo que estaré haciendo es sumar un vector de dirección conocida. Esa dirección es perpendicular a esta línea AB. ¿Cómo puedo dibujar que le sumo a un vector otro vector de dirección conocida? Vamos a dibujar, por ejemplo, el origen y nosotros decimos, bueno, voy a avanzar en esta dirección 10 metros y resulta que después tengo que avanzar en otra dirección, no sé qué distancia y no sé para qué sentido. ¿Qué es lo que tendré que hacer? Dibujar esa dirección a partir de la punta de ese vector, porque sé que sumaré un vector que va hacia allá, que está contenido dentro de esa línea segmentada, o que va hacia acá. ¿Eso cómo lo hago en este otro caso de aquí? Bueno, simplemente veo esta distancia B, una perpendicular, la dibujo aquí. Por lo tanto, en esa línea que está dibujado ahí, es una línea que es paralelo a omega 3 cruz AB. Y yo sé que si se la sumo a la velocidad de A,
es decir, si la dibujo a partir de la punta del vector velocidad de A, llegaré a la velocidad de este punto B. Ahora, ¿hay alguna otra manera de determinar algo de la velocidad de B? Sí. Es que ese punto B pertenece a la barra 4. Esa barra 4 rota respecto a este punto que está en el sistema inercial que no se mueve. Por lo tanto, la velocidad de este punto, si a este punto le llamamos C, será velocidad de B es igual a la velocidad de C más la velocidad de B respecto a C. La velocidad de B es igual a la velocidad de C, que es igual a 0. Y la velocidad de B respecto a C, como B y C están en el mismo cuerpo rígido, el R punto es igual a 0, y por lo tanto me queda solamente omega 4 cruz CB. Y omega 4 cruz CB no conozco la magnitud de omega 4, no conozco el sentido de omega 4, lo que sí sé es que entra o sale del plano de la imagen y por lo tanto cruz el vector CB dará como resultado un vector perpendicular a esta dirección que define el trazo CB. Por lo tanto, la velocidad de B necesariamente debe estar contenida en esta línea, que es perpendicular acá. No sabemos si en este sentido o en este otro sentido, pero sí sabemos que está contenida aquí y que es la velocidad absoluta de B. Por lo tanto, si ahora yo tengo que dibujarla acá, donde definimos que está el 0 aquí, la velocidad de B deberá estar en esta dirección, que es la misma dirección que he dibujado acá, perpendicular a CB. Y ahora, fíjense, eso de ahí se transformó en que yo tengo una velocidad de A medida desde el origen, tengo una dirección que es la dirección de omega 3 cruz AB y tengo otra dirección que es la dirección de la velocidad de B. Si yo escribo esas ecuaciones, velocidad de A más omega 3 cruz AB es igual a la velocidad de B, fíjense que esa velocidad de A es este vector de aquí, más este vector omega 3 cruz AB que conozco su dirección. Estoy sumando y estoy llegando a partir de la punta de este vector a algún lugar de esta línea segmentada. Hasta ahí no sé nada más. Está dibujado lo que está a la izquierda de la ecuación, pero a la derecha está el lugar al que llegamos, que es la velocidad de B. Y de esa velocidad de B yo sé que tiene esta dirección, porque pertenece a una barra 4 que rota respecto a este punto. Y eso lo puedo dibujar con esta línea. Y por lo tanto en esa línea tiene que llegar la punta del vector velocidad de B si es que lo dibujo a partir del origen 0. Y como pueden ver, algo que conozco más una dirección es igual a otra dirección. Vean ustedes que esas dos líneas que nos permiten dibujar dónde podría estar el lado izquierdo de la ecuación y esta otra línea que me permite dibujar dónde está el lado derecho de la ecuación. Si decimos que los dos lados son iguales, entonces esas dos líneas nos deben permitir llegar al mismo punto. Ese mismo punto es este, es único, no hay otro. Por lo tanto, esta es la velocidad de B y esta es la velocidad de B respecto a A. Y esta es la velocidad de A. ¿Qué cosa interesante de eso? Que yo sé inmediatamente cuál es la velocidad de B. Esta. Como conozco la escala, sé el valor de esa velocidad de B. Como conozco la escala, la primera escala de la que les hablé, la de velocidades que yo definí con este vector velocidad de A, como conozco esa velocidad y conozco esta distancia de aquí por el plano, puedo dividir esa velocidad en centímetros por segundo por esta distancia en centímetros y voy a encontrar omega 4 en dirección, magnitud y sentido. Y lo mismo con omega 3. Este valor de aquí, velocidad de B respecto a A, es igual a omega 3 cruz AB. Por lo tanto, si yo conozco a B, que es esta distancia de aquí, y mido este vector, me da un valor, supongan 10 centímetros por segundo. Ahora lo divido por la distancia B, supongan 3 centímetros, me va a quedar que omega 3 es igual a 3,3 radianes por segundo. Y como sé que la velocidad de B respecto a A tiene ese sentido, por lo tanto sé que omega 3 tiene este sentido. Y fíjense que con este solo triángulo puede definir omega 3, omega 4, la velocidad de B y la velocidad de A en dirección, magnitud y sentido. Eso es lo que debieron haber desarrollado durante estos 10 minutos.
Si ahora nosotros vemos este mismo razonamiento que para la mayoría de ustedes tiene que haber sido muy intuitivo, de ir dibujando vectores y de saber cómo son las velocidades de cada de esos puntos, conociendo, imaginándonos se mueve ese mecanismo, es lo mismo que ustedes planteaban en dinámica con ecuaciones. Esas ecuaciones eran estas, que la velocidad de A es igual, la velocidad de A de este punto de aquí es igual a omega 2 cruz la distancia OA. Lo que planteaban normalmente era esto de aquí. Yo puedo llegar a esa velocidad de B desde la velocidad de A y por lo tanto a la velocidad de A sumándole omega 3 cruz este vector AB, yo voy a llegar a la velocidad de B y al mismo tiempo tengo que la velocidad de B la puedo obtener a partir de este punto que tiene velocidad 0, por lo tanto le sumo la velocidad de C que es igual a 0 más omega 4 cruz CB. Y este es el sistema de ecuaciones con el que ustedes han trabajado y que lo incorporan a la calculadora, hacen un par de determinantes y logran encontrar el resultado. Ahora, implícitamente cuando han escrito estas ecuaciones han incorporado esto, que la velocidad de A es perpendicular a OA, que la velocidad de B es perpendicular a CB y que omega 3 cruz AB es perpendicular a AB. Eso lo han incorporado cada vez que han resuelto estas ecuaciones. Aquí están los resultados bien dibujados. Pueden ver la velocidad de A, se define eso con una escala. Luego las dos direcciones que eran conocidas, pero no sabíamos cuál era la magnitud de los vectores. Único punto en el cual hay una solución es ese. Por lo tanto, ese es el único punto posible en que se cumpla esto y por lo tanto esa es la velocidad de B, esa es la velocidad de B respecto a. Ahora el dibujo del polígono de velocidades sería este. Ahí están dibujados esos triángulos que eran las barras número 3, la barra número 4 y la barra número 2. Y ese sería el polígono de velocidades que tiene una escala y que nos permite encontrar la velocidad de cualquier punto. Si yo quisiera, por ejemplo, encontrar la velocidad del centro de área de este triángulo, ¿verdad? Ustedes recordarán cómo se hace el centro de área. Se tiran esas líneas que van desde un vértice hasta el centro. Aquí está el centro de área y estaría aquí y esa velocidad sería igual a esa velocidad de ahí. Y por lo tanto, inmediatamente conocen la velocidad. La del centro de área de acá, de la barra 4, sería esa. También con el centro de masa. Por ejemplo, con el centro de masa. Bien, entonces ahora yo les pongo este ejercicio. La idea de este ejercicio es que ustedes dibujen las velocidades que encontrarían en este mecanismo. Vamos a explicar el mecanismo. Aquí aparece una barra número 2. Esa barra número 2 rota respecto a este punto a una velocidad angular omega 2 constante. Al rotar, esto se mueve formando este arco de circunferencia hacia acá y por lo tanto en un instante de tiempo posterior, este punto de aquí va a estar por acá, ¿verdad? Eso lo que va a obligar es que esa barra 4 se rote y llegue hasta aquí, ¿verdad? En esta nueva posición de acá tenemos ese elemento que es ese cilindro. Ahora llega a esta posición que está aquí y por lo tanto ahora esta barra 5 se va a ver inclinado y ha llegado a esta otra posición de acá. Y este cilindro se va a ver movido. Esa es la forma en que se mueve esto. Obviamente ustedes pueden usar un compás y les queda bien hecho el dibujo. Entonces sabemos cómo se mueve este punto de aquí, que después está acá, y eso está con una bisagra a este cilindro que permite que la barra 4, que nos podemos imaginar como un eje, como un palo de escoba, por ejemplo, deslice sobre ese cilindro. Entonces se pueden imaginar incluso un palo de escoba con la mano, tomado el palo de escoba y ustedes giran la mano y esto se desplaza hacia acá. Obviamente en el caso extremo que esto llegue acá, vean ustedes que si esto llegara acá no lo va a permitir la barra 5, pero si esto llegara acá, vean ustedes la barra 4 tendría ese cilindro aquí. Por lo tanto ahí es más claro que ese cilindro va bajando hasta llegar a este punto de aquí. Entonces yo impongo ese movimiento, esa velocidad angular omega 2, esto rota, por lo tanto, cilindro 3
Y luego eso hace que este punto baje y por lo tanto al bajar la barra 6 se mueve en esta dirección, hacia allá. Entonces, la idea es que ustedes definan que la escala es 1 es a 10, por lo tanto todos lo van a dibujar, va a quedar de tamaño distinto. Definen esa escala, cualquier dimensión que midan de aquí hasta acá, por ejemplo en centímetros, la van a multiplicar por 10 y esa es la dimensión real. Omega 2, supongan que es igual a 10 radianes por segundo y deben encontrar la velocidad de c. Esa velocidad de c, que está aquí, la van a encontrar, no es necesario que la encuentren con una precisión alta, sino que van a dibujar un vector velocidad de c, van a tener dibujado otro vector que va a ser la velocidad de este punto, que es conocida. Ustedes comparan esta distancia con esta distancia y van a saber cuántas veces mayor es la velocidad de c que esa velocidad inicial que definieron. Entonces vamos a escribir lo que es la escala, 1 es a 10 y que omega 2 es igual a 10 radianes por segundo. Y les pido por favor que trabajen en eso porque así vamos detectando cuáles son las dificultades que tenemos para resolver los ejercicios y así vamos a estar preparados para el momento en que tengamos que resolverlo completamente solo, sin el apoyo de nadie durante un certamen. Y vamos a volver en 22 minutos más. Bien, estamos de regreso. Probablemente en estos 20 minutos han estado planteando las ecuaciones. La clave aquí va a ser este sistema de acá, ese cilindro que rota. Nosotros vamos a pasar de la velocidad de un punto en la barra 2 ahora a la velocidad del mismo punto pero en la barra 3. Y luego, si nosotros definimos esa misma ubicación aquí, pero en la barra 4, ese punto que podemos llamar A, B, C de la barra 3 respecto al de la barra 4 se van a estar separando debido a que se desliza la barra 3 respecto a la barra 4. Y ahí la clave está en que esa separación ocurre en esta dirección que estoy indicando aquí, que es la dirección de lo que se ve aquí, la forma de la barra 4. No necesariamente es justo la línea de esa raya que define la geometría de la barra 4, pero en este caso sí es así, pero tienen que imaginárselo como que esa es la dirección del movimiento relativo que permite. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que ese punto en la barra 4, además, vamos a poder llegar a él a partir de este otro punto del cual conocemos su velocidad, que es igual a 0. Rota respecto a este punto, por lo tanto, esta es la dirección de la velocidad en la barra 4. Tenemos el valor de la velocidad en la barra 2. Y sabemos cómo llegar de la barra 2 de este punto a la barra 4. ¿Cómo? Con una velocidad en esta dirección. Por lo tanto, tendremos que sumar a ese vector un vector en esa dirección para encontrar la velocidad en esta otra dirección. Lo voy a dibujar aquí esquemáticamente. Esta línea se supone que es perpendicular a este trazo. Eso me permite encontrar la velocidad de este punto en la barra 2, en la misma velocidad de este mismo punto en la barra 3, pero ahora para llegar a ese mismo punto que en ese momento está en esa posición de la barra 4, yo tengo que sumar la velocidad con la que se separan esos dos puntos, que es en esta línea como conversamos recién. Por lo tanto, tenemos este sentido, esta dirección que es perpendicular a esta línea que está acá de la barra 4. Y al sumar ese vector deberemos encontrar la velocidad de ese punto de aquí en la barra 4, que si se fijan ustedes rota respecto a este punto y por lo tanto tendrá que ser perpendicular a este trazo de aquí. Única solución posible, este vector hasta aquí, y por lo tanto esa será la velocidad de ese punto en la barra 4, vamos al punto C en la barra 4, esta será la velocidad del punto C en 4 respecto a C en 3, y esta será la velocidad de C en 3, que es igual a la velocidad de C en 2. Y con eso ustedes ya tienen esa velocidad y ahora ya debería ser más sencillo pasar a estas velocidades de acá. Importante este vector. En este momento tal vez no es tan importante porque estamos viendo las velocidades. Sin embargo, después yo les voy a plantear un problema con las aceleraciones. Y aquí, ¿qué va a aparecer? Cuando tenemos esta velocidad de deslizamiento, esos puntos que están en un trazo que además de estar aumentando de longitud rota, ¿qué va a hacer?
la aceleración de Coriolis. Y va a tener distinto sentido si es que consideramos el vector C4 respecto a C3 que C3 respecto a C4. Por lo tanto, hay que ser consistente con estos vectores cuando trabajemos con la aceleración. Vamos a ver la resolución de este ejercicio. Yo les dibujé ahí unos vectores que pudieran haber tenido alguna dificultad con incorporar el comportamiento de ese elemento, esa barra número 3, a las ecuaciones en forma gráfica. Yo estoy seguro que en forma de plantear las ecuaciones y hacer un sistema de ecuaciones probablemente lo hubiesen resuelto sin ninguna dificultad. Vamos a definir ese punto A como un punto de la barra 2 y el punto B como un punto en la barra 4. Ese punto A de la barra 2 también es el punto de la barra 3 que vamos a incorporar. Aquí, bueno, por error tengo puestos al revés los subíndices. Lo había corregido en las figuras anteriores, pero en esto está el error, así que por favor, esto de aquí está al revés, pero la resolución es correcta. Vamos a ir viendo cómo dibujarlo. Entonces, primero, la velocidad de A, que es un punto que pertenece a la barra 2, es igual a omega 2, que es conocido, cruz R O12A, que es este vector que estaría aquí. Eso nos permite encontrar, primero, como sabemos cuál es la escala, sabemos cuál es esta distancia O12A, sabemos cuánto es omega 2, porque es un dato del problema, sabemos cuál es el sentido de omega 2 porque también es un dato del problema, por lo tanto podemos dibujar completamente la velocidad de A y eso es lo que dibujamos aquí. Ese primer dibujo es un vector, ustedes pueden hacer el vector más largo, más corto, como ustedes quieran, pero ese primer vector que ya tiene una velocidad, ya tiene una magnitud de la velocidad, les estaría definiendo en ese momento la escala con la que van a trabajar de aquí en adelante en ese plano indicador de los vectores. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Vamos a encontrar la velocidad de B en 4 desde la velocidad de A y desde la velocidad del punto que hemos llamado aquí O14, que es una velocidad igual a 0, por lo tanto vamos a poder partir desde 0, desde el origen que estamos aquí. Vamos a ver cómo escribiríamos eso. Primero que la velocidad de B, que está en la barra 4, es igual a la velocidad de A, que está en la barra 2, más la velocidad de B respecto a A. La velocidad de B respecto a A tiene esta dirección de aquí, paralelo al trazo O14A. Y por lo tanto, yo sé que la velocidad de A, que la conozco completamente y la tengo dibujada hasta acá, debo sumarle un vector de dirección conocida. No sé su sentido, no sé su magnitud, pero sé que tiene esta dirección. Por lo tanto, a este vector tendré que agregar un vector que tenga esta dirección. No sabemos cuál sentido. ¿Cómo incorporo eso gráficamente? Con esa dirección. Que vean ustedes que me incorpora los dos sentidos posibles. Es decir, ese vector, velocidad de v respecto a, puede ir en ese sentido con esta dirección o puede ir en ese sentido con esa misma dirección. El primero de los casos es que vaya y esté incorporada la punta de la flecha del vector en alguna parte de esta línea segmentada en ese sentido. Y el otro caso, en el otro sentido, es que esté incorporada la punta del vector en este sentido que va hacia acá. Obviamente, como estamos sumando este vector al vector velocidad de A, entonces tendremos que sumarlo a partir de donde está la punta de ese vector velocidad de A. Bien, ahora ya está harto más parecido al caso que teníamos anteriormente, el mecanismo de 4 barras, en que esa velocidad de B respecto a A estaba dada porque era igual a omega 3 cruz AB y por lo tanto era perpendicular al trazo AB. Ahora es una velocidad de deslizamiento de B respecto a A y que va en la dirección de deslizamiento que la conozco debido a que conozco la posición que tiene el mecanismo en ese momento. Y a partir del dibujo yo incorporo esa dirección en esa posición. ¿De qué otra manera puedo conocer la velocidad de B? El lugar geométrico en el plano donde podría estar la velocidad de B. Recuerden que la velocidad de B podría estar en cualquier parte de esta línea segmentada, la punta de ese vector, velocidad de B, dibujado desde el origen O.
Y podemos encontrar otra característica de la velocidad de v, sí, es que está contenido en la barra 4 y que por lo tanto, si yo veo la barra 4, veo que esa barra 4 rota respecto a este punto O14 y eso quiere decir que la velocidad de v en 4 deberá ser igual a omega 4 cruz O14b y ese es un vector que es perpendicular a esta línea de aquí. Eso no es otra cosa que lo que está escrito acá. Velocidad de v es igual a omega 4 cruz la distancia O14a y la dirección de ese vector, como es el producto cruz de un vector que entra o sale del plano, cruz un vector que está contenido en ese plano, tendremos que en el vector resultado omega 4 cruz r O14a estará contenido en el plano y será perpendicular al trazo O14b. ¿Y eso cómo lo dibujamos? Con esta línea segmentada, esta vez la escribimos a partir de 0, porque recuerden que estamos diciendo que es igual a eso. Eso es equivalente a que tuviéramos aquí un 0 más ese vector. Con eso tenemos esa línea segmentada y formamos estas dos líneas segmentadas en las cuales con dos lados de la ecuación distinta dijimos que en alguna parte de esas líneas segmentadas debía estar la velocidad de v. Vean ustedes que la única forma de cumplir esos dos lados de la ecuación es que el resultado sea en este punto donde se cruzan. Y la velocidad de v, por lo tanto, será este vector y la velocidad de v respecto a será este vector que está acá. Recuerden que ese v respecto a es porque llegamos a b, partimos en a. Entonces es importante que cuando, por ejemplo, estemos trabajando con las aceleraciones y vayamos a la aceleración de v, desde la aceleración de a, ocupemos también la velocidad de v respecto a a. Esto ya. Y luego pasamos a continuar para llegar ahora desde ese punto B en 4 hasta este punto que está acá, que pertenece a la barra 4 y a la barra 5. Vean ustedes que con esa velocidad de V que tengo yo aquí, yo podría establecer el valor de omega 4, porque omega 4 por la distancia O14a debe ser igual a la magnitud que yo mido de la velocidad de v. Con eso yo podría tener la velocidad omega 4 y desde omega 4, la velocidad angular, llegar hasta la velocidad de este otro punto que también pertenece a la barra 4. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la velocidad de otro punto que rota respecto de la misma barra, que rota respecto al mismo punto, obviamente porque pertenecen a la misma barra rígida, igual que como lo hicimos para el punto A y B en ese disco que rotaba, dibujando un triángulo? Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a dibujar? Vamos a dibujar la velocidad de V. Ese tamaño de ese vector no es arbitrario, es el tamaño del vector que obtuvimos de aquí. Al dibujarlo del mismo tamaño, lo que hacemos es mantener la escala del dibujo para las velocidades, y si tenemos esa velocidad de v y v pertenece a la barra 4 y esa barra 4 rota respecto a este punto, si omega 4 cruz la distancia O14b es esta magnitud, entonces omega 4 cruz la distancia O14d será esta otra magnitud de acá. Y nuevamente ustedes, sin tener que multiplicar, sin tener que dividir esos trazos, van a poder encontrar inmediatamente la velocidad de d que está dibujada en esta misma escala, que recuerden que la definieron arbitrariamente al dibujar la velocidad de a. Ahora tienen la velocidad de d, está ese valor. Ahora deben llegar hasta la velocidad de c. ¿Cómo llegamos a la velocidad de c desde la velocidad de d? Tanto c como d pertenecen a un mismo cuerpo rígido, el cuerpo 5. Por lo tanto, podremos utilizar velocidad de c es igual a la velocidad de d más la velocidad de c respecto a d, siendo la velocidad de c respecto a d igual a omega 5 cruz de c. Ahí está la velocidad de d, que está acá, un poco más alejada. Y luego, velocidad de c de este punto va a ser igual a la velocidad de d más omega 5 cruz DC, este vector de aquí, y tenemos que omega 5 cruz DC es perpendicular a esta línea de C, por lo tanto eso nos permite saber que a esa velocidad de D, que sabemos que está aquí, en la punta de este vector, debemos sumarle una velocidad que es perpendicular a esta línea. Por lo tanto, para sumar una velocidad que es perpendicular a esta línea, tendremos que dibujar entonces aquí una línea con esa dirección perpendicular a DC, que es esa, y sabemos que al sumarla
vean ustedes que la velocidad de D le estamos sumando omega 3 cruz de C, esta distancia de aquí, que aparece aquí, y vamos a llegar a la velocidad de C. ¿Cuál es la otra forma de llegar a la velocidad de C? Recuerden que el razonamiento es el mismo y es el mismo que utilizaron en dinámica. Parten de un punto de referencia, el O12 y el O14 de velocidad conocida, y van avanzando en el mecanismo y encontrando distintas velocidades hasta que llegan a esta ecuación en la cual ya no pueden continuar porque necesitan una información adicional sobre esa velocidad a la que quieren llegar. ¿Cuál es esa velocidad? Esa velocidad de C. ¿Y qué es lo que conocen de esa velocidad de C? Por la forma que tiene el mecanismo es que esa barra 6 que está ahí se desliza sobre este plano horizontal y por lo tanto la velocidad de ese punto 6, C de la barra 6 es horizontal. Entonces esa velocidad de C es horizontal y eso lo agregamos a este dibujo dibujando una línea horizontal medida desde el 0 para que como resultado cuando aparezca un vector en ese momento nos dé un vector horizontal, de otra manera no sería así. Cumplir esas condiciones de que la velocidad de C esté al mismo tiempo en esas dos líneas segmentadas significa encontrar una única solución posible y es que la velocidad de C esté aquí, en este punto. Esa es la velocidad de C y esta es la velocidad de C respecto a D. Esta magnitud la podemos utilizar, por ejemplo, para encontrar omega 5. Si ustedes resolvieron ese ejercicio y dibujaron la velocidad de A originalmente, la velocidad de C al medirla debiera ser 1,87 veces la velocidad de A. Y ese es el resultado que debieron haber encontrado. Muchas gracias por haberse conectado. Que les vaya bien. Chao. Gracias, profe, que le vaya bien.